usted le pide que estudie causas, cambia la estructura. ¿O no cambia? Hay que cambiar un montón del proyecto que tiene avanzado. Y no, que el profesor ya terminó su proyecto, lo ha presentado al jurado, ¿no? Cambien su mentalidad, cambien su mentalidad. Son dementes, ¿no? No dementes, sino dementes que tenemos que analizar. Sí, porque siempre tratamos de cambiar los títulos. Y el problema es cambiar el título, ¿no? Ni siquiera ven el problema, es cambiar el título, ¿no? Desde ahí parte todo, pues hagan análisis. Para eso les pido la crítica. El análisis crítico es fundamental, ¿no? Y les he pedido desde el primer día de clase, póngase, lo que digo, lo traduzco ahora, póngase en el zapato del estudiante. Usted haga que ese proyecto sí se realice, ¿no? No le pone trabas para que no se le, porque nos escausa, le puso una traba que no lo va a solucionar el estudiante. Mucho ya de esas investigaciones hay, también les dicen. ¿Está bien? Pero cada uno es lo que uno es para el asesor, no puedo hacer puede haber 20 iguales, pero es el momento que lo está realizando. Miren, la situación es, miren, yo he pasado por varias escuelas, ¿no? Yo soy biólogo, enseñado en medicina, biología, años en biología en la Pedro Luis Gallo. Y en medicina, pues, he pasado por administración, sistemas. He enseñado varias escuelas, ¿no? Y ahorita me llamaron a psicología, estoy arreglando a los psicólogos ahí, ¿no? Entonces, ¿qué hacía el jurado? El jurado ya en la sustentación de la tesis, ¿no? Para que vean hasta dónde es la demencia. El asesor le preguntaba a su asesorado y le daba machete duro. Oye, ¿qué es usted? ¿Que usted es asesor? ¿Usted es todo un jurado? El que debe ser es usted tiene que defender a su alumno. El trabajo es de usted con el alumno. Tiene que preguntarle. Yo le dije así en la sustentación. Uno tiene que defender, pues, ¿no? Cuando son cosas, pues, que no son. ¿Cómo el asesor va a estar preguntándole al alumno y todavía haciéndole preguntas capciosas, ¿no? ¿Es posible? Ese trabajo, si se pone que es del alumno y de usted. Usted mismo está poniéndose trabas. ¿O no es así? Se quedó pálido el gallo, pálido. Se sentó y no siguió preguntando. Hay que enfrentarlos, por favor. Las cosas tienen que ser claras. A veces no, tenemos miedo, no, que vaya a suceder, me voy a pegar, un problema con mi colega. No, por favor. No, pero ese sí. Enfréntese, es cierto. Siempre Pues. cambia, o sea, siempre, bueno, yo apoyo a mis estudiantes y siempre cambian el título. No es cambian. Siempre lo cambian. Lo cambia el jurado. Porque el jurado lo cambia. Todos lo observan. Por eso, Prácticamente. a ver, por eso aquí estamos. Bueno, a mí me dijeron para hacer, a ver, les pongo las cosas en claro. A mí me pidieron para que yo dé curso para estudiantes, ¿no? Que están en problema. Pero después me dijeron, tú tienes nivel. Mejor capacítame a los profesores. Eso es lo que estoy haciendo con ustedes, ¿no? Cambien su mentalidad. Para eso estamos aquí. Porque ustedes van a ser formadores de estudiantes, ¿no? Van a ser jurados, van a ser asesores, ¿no? Entonces cambien esa mentalidad, ¿no? Si no, vamos a seguir lo mismo, pues no. Y sobre todo, piensa, análisis. ¿Qué es más conveniente para el estudiante? ¿Acaso queremos sacar premios Nobel por su trabajo de investigación del estudiante? Ni el profesor investiga y esos son macheteros, son profesores que ni siquiera tienen publicaciones. A ver. Pero no es cierto, sí. Estoy agarrando carne, ¿no? Así es. Pues. Miren, yo he sido decano de la Facultad de Biología, me conoce mi ex alumno, gran alumno. He sido decano, pues. Conozco pues, todas esas cosas, porque yo me he metido, yo me he metido a la docencia y me he metido con todo. Corrupción y todo ese negocio. Me pidieron, voy a presentar más tarde, ¿y quién soy yo? Me dijo Víctor Alito, pues usted ha enseñado, sí. Yo voy a presentar mi breve currículum, pues voy a presentar más tarde. Pues yo tengo experiencia en esto, vengo enseñando investigación muchos años. Medicina, que es lo más fuerte, me enseña medicina, he iniciado conmigo varias carreras, ¿no? Por eso tengo esa diversidad de conocimiento, porque si fuera biólogo, ¿qué diablos voy a enseñar aquí, no? Tanta diversidad, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Hay que comprender, si no puede enseñar así nomás. Hay que saber todas las orientaciones. Si voy a hablar de psicología, tengo que hablar, por ejemplo, hablo de niveles, de instrumentos, porque tengo que empezar a leer también, ¿no? Y eso es fundamental. Entonces, ustedes, por favor, como jurado, primero piensen que ustedes deben ayudar
a que esa tesis se realice. ¿Qué debo hacer para ayudar? ¿No? El jurado debe ser eso, ¿no? Mira, yo pienso que esta parte lo debes manejar así, ¿no? Orientando al estudiante. Y es más, casi siempre cuando se hace el análisis del proyecto por un jurado, el alumno no aparece. Métanlo al alumno, porque es el que va a notar todos los errores que hay, ¿no? No tienen miedo que el alumno se dé cuenta de que hay alguno que lo está maleteando por ahí, ¿no? Por favor. Lo fundamental es que ese trabajo se realice. Esa es la esencia. Y ustedes tienen que publicar. Tienen que publicar. Entonces el trabajo debe realizarse. Démonos por satisfechos porque ese alumno me está recogiendo datos. Ustedes no tienen tiempo para recoger datos. Cuando termine esa tesis, participen más usted. Yo, cuando ustedes hacen la tesis, yo le ayudo a redactar a mi alumno. Pero no le hago la tesis, ¿no? Pero mira, esta casa hay que hacerlo así, así. Pero jurado, el asesor, ¿qué hace? Le firma si está bien. Y donde entra, pues, a la revisión y lo patean duro, muchacho. ¿Y qué hace el asesor? No, el alumno. Sí, el asesor es responsable de la investigación. Pero cuando el trabajo es bueno, incluso hasta le roba el trabajo y aparece solo publicando. ¿O no es así? Yo les hago cosas que son realidades, pues. Y ahí, cuando saca pecho el profesor. No ha hecho nada, gallo. Así es. Bueno, ya hicimos nuestra catarsis. Entonces miren, aquí para llegar a la connotación de esto. Entonces, ¿cuáles son los niveles? Tienen que quedar así, ¿no? Yo no quiero ver causas, ¿no? Usted quiere ver causas, vaya a hacer su trabajo por otro lado. No fastidie. No, esa es la verdad, ¿no? Porque si pongo causas cambia todo, cambia todo. Este niveles obedece al instrumento que voy a utilizar. ¿Qué me mide el instrumento sobre acoso escolar? Niveles, pues. No me mide causas. De ahí no me parte, ¿no? Por eso el asesor tiene que estar, pues, ahí para defender a su alumno, porque el alumno no está allí, ¿no? No es causa, porque es niveles, pues. Cholito le estudia primero, después viene a sacar de ser el orador. Bien. Mediada, entonces aquí pongo mediada porque yo siempre digo, no hay una sola variable. Nos hemos acostumbrado a tener una variable así cuadriculada, acoso escolar, acoso escolar, acoso escolar. Pero dice acoso escolar, solito cae del cielo. Hay algo que lo va a conducir. Su ubicación, dónde está, sus padres, cómo viven, en el colegio mismo, ¿no? Sus compañeros, ¿no? Todo eso tenemos que hacer análisis, ¿no? De algo, hay varios factores solamente, pero algo tiene que estar condicionando esa situación. Algo. Hay varias situaciones que condicionan eso. Digo, mediada por las instituciones educativas y privadas y perfil demográfico. Esto normalmente no introduce. Y desde el problema tiene que aparecer este perfil demográfico, porque si no aparece el perfil demográfico, no en todos los trabajos, por favor, ¿eh? Depende del trabajo de investigación. En este caso que yo voy a ver acoso escolar, pues donde vive, pues, ¿no? Con quién vive, sus amigos quiénes son, asiste a programas anime, eso, todo es matanza y guerra y violación y destrucción, ¿no? No es así. Incluso películas de acoso escolar donde le pegan a los niñitos y así, todo así. Eso es lo que está ayudando, pues, a que se produzca con mayor incidencia. Los suicidios, los maltratos a las mujeres, todo eso es producto de eso. Entonces, esta parte es importante, pero no para el proyecto mismo, es para la discusión. Ahí voy a tener elementos de juicio por qué es que está dándose el acoso escolar. Pero a medida, si yo solamente hago niveles, que me mide el instrumento, me quedo en nivel. Los niveles de acoso escolar son tales y tales, se acabó la fiesta. Pero mi obligación es dar una explicación a qué se deberían eso alto nivel de acoso escolar. Esto me va a ayudar. Que esto no me da el instrumento. Para eso tengo que elaborar un instrumento ad hoc. Un instrumento sobre datos sociodemográficos. Y los datos sociodemográficos, para este acoso escolar serán algunos datos. Para otro tipo de investigación serán otros datos. Algunos serán similares. De acuerdo al tipo de investigación, que es lo que me va a ayudar a las explicaciones. Porque la discusión y la explicación, si no tengo muchos elementos de juicio para decir por qué es el acoso escolar, ¿de dónde saco? Mi idea, sacar no porque son pobres, no porque... Y eso no lo he recogido. Si tengo datos demográficos, sí recojo información. Y tengo elementos de juicio para dar que sí es por eso, por eso, por eso, por eso. ¿O no es así? Analicen, ¿no? Entonces es importantísimo esto que casi no lo toman en todo.
Según sexo, variable interviniente. Año de estudios, variable interviniente. Entonces aquí tengo una variable dependiente, una variable independiente. Incluso aquí alumnos del séptimo ciclo, yo no pongo 13, 14 porque hay una disquisición ahí, serán qué grado de estudio. Y les digo, revisen, si voy a hacer un estudio de niños, educación básica regular. ¿Qué me dice la educación básica regular? Hay niveles, ¿no? Y hay ciclos. Cuarto y quinto año, séptimo ciclo. Cuarto y quinto año, séptimo ciclo. Y esos séptimos ciclos no están porque los han dividido así, porque han hecho un análisis psicológico, desarrollo personal de los estudiantes, y eso porque los ubican ahí con ciertas características. Mal haría tener alumnos que están en el séptimo y otros que están en el sexto. ¿No? Entonces, agarro tercero y cuarto y quinto, las edades, ¿no? Entonces hay que ubicarnos bien sabiendo esto. Entonces todo es concatenado, ¿no? No es así, no es tan simple la información. Yo tengo que informarme bien para presentar este problema. Ya del distrito de La Victoria, miren aquí, lugar, durante, que son las delimitación. Por eso decía, no se escribe la delimitación porque aquí está la delimitación. Trabajos descriptivos, delimitación. Trabajos correlacionales, delimitación. Experimentales, no es necesario porque un experimento se puede hacer en cualquier lugar. ¿Sí? Bien. Aquí voy a hacer, y aquí aparece el nombre, esta parte he tomado de un profesor de la Universidad de la Cantuta. ¿Saben de la Universidad de la Cantuta, no? La Universidad de Enrique Tucumán y Valle. Doctor, también nos podría dar un ejemplo, por ejemplo, de experimentar, porque es mayormente descriptivo, ¿no? Pero mañana nosotros trabajamos en laboratorio, ¿no? ¿Cuántos trabajan con experimental? Todos. Podemos poner de un experimento también, buscar un experimento. Que muchos en la mayoría de universidades trabajan con dispositivos, ¿no? En un experimento hay que ver las variables, ahí sí, independiente, puede haber intervinientes también. Y un experimento tiene que controlar las variables extrañas, si no, no es un experimento. Ahí tiene que ser mucha rigurosidad. Mucha rigurosidad. Ahí viene el problema. Están controlando todas las variables extrañas. ¿Cómo hacen para eso? ¿Cómo hacen para eso? Porque ustedes van a medir dos variables. Una variable, la variable independiente, y la va a afectar a la dependiente. Y las otras variables las están controlando. Ese es el problema. ¿Cómo controlan las otras variables? Pues hay experimentos y hay cuasi experimentos. Cuasi experimentos, ahí hay menos control. Pero un experimento verdadero, que es el experimento clásico, grupo control, grupo experimental, preprueba, posprueba, control de variables intervinientes. ¿Cómo es así? Hay que hacer ese análisis, no es pues decir experimento y después no hacen el experimento verdadero, ¿no? Pues hay que leer bien sobre experimentos, hay que leer muchas cosas, ¿no? Y sobre todo en un experimento, controlar las variables. Ese es el key de los estudios. Ya después vemos qué tipo de diseños se tienen que aplicar, ¿no? Cuadrado latino, una serie de cosas de diseños dependiendo de los tratamientos, de los niveles, las repeticiones que vamos a hacer, cuántas repeticiones vamos a hacer. ¿Sí? Podemos analizar. Bien. Entonces aquí en este caso de cuál es el nivel de la calidad de servicio, y bueno, en la Universidad de Enrique Tucumán y Valle, entonces la pedagogía es fundamental, pues educación, ¿no? Y ahora ya están otras carreras también. Entonces aquí he hecho un análisis pedagógico muy interesante, ¿no? Que no se van a perder para formular su problema de investigación, no se van a perder. Miren, elementos de verificación para el problema. Este es de Marroquín. Aquí debe estar el probable resultado. El problema va a indicar probable resultado. Me debe tener la variable dependiente. Debe tener la palabra de enlace entre una variable y otra variable. ¿Qué es la otra variable? La variable independiente. ¿Qué más debemos tener?
el objeto de estudio. ¿Qué es objeto de estudio? Y unidad de análisis en este caso. El ámbito geográfico, que logramos hacer, en este caso el trabajo descriptivo, y el periodo de estudio, que es la delimitación temporal. Concatenando todo esto en el problema, no hay pierde. Metodológicamente. Porque hay formas de redactarlo. Bien, vamos a hacer el análisis. Entonces, para esto lo hemos puesto en colorín colorado, para que se vea más mejor. Vamos a ver, me quiere salir, la puesta. Entonces vamos a hacer colores cada uno de los componentes para que se pueda. El primero, elementos de verificación. Probable resultado. ¿Cuál es el nivel? Probable resultado. Luego tenemos variable dependiente, calidad de servicio. Palabra de enlace, vinculada. Variable independiente, organización. Población. ¿Cuál será la población? ¿Cuál es la población? A ver, uno nomás. ¿Quién quiere hablar? ¿No quiere hablar? Los clientes. No. Objeto de estudio es farmacias Omega y las unidades de análisis son los clientes. Objeto de estudio, ¿de quién voy a recoger para que me digan la calidad de servicio? Bien. Pero al final de cuentas, cuando diga la calidad de servicio es buena o mala, ¿de los clientes o de la empresa? Objeto de estudio y unidades de análisis. ¿Se entiende? A veces el objeto de estudio es a la vez la unidad de análisis. ¿Qué más tenemos? Ámbito geográfico, Chiclayo, y periodo de estudio, agosto-diciembre. Ahí tenemos. Más claro no canta el gallo. Así de fácil es. No es mío, es de Marroquín, de la Universidad de la Católica. Y yo lo he adaptado pues a mi ejemplo. Aquí no se ejemplos, más de parte educativa. Consultas. Doctor, una consulta. En la clase anterior usted mencionó que no se debería colocar el nombre de la institución, sí. ¿No? Sí. En todo caso, en el título, sí. Pero en esa parte del problema, en este ejemplo, usted está colocando cadena de farmacias Omega de la ciudad de Chiclayo, o sea, está identificando el lugar. Sí. Pero es para ejemplo nomás. Ya cuando haga el trabajo, voy a poner una cadena de farmacias. En una cadena de farmacias. En una cadena de farmacias. Pero de alguna manera debo, o puede quedar ahí como cadena de farmacias, no debe. Le he puesto Omega para diferenciar población y unidades de análisis, solamente con ese propósito. Pero no en el problema no debe estar, ¿no? En una cadena de farmacias, ¿no? Por eso, si yo, por ejemplo, este trabajo quiero publicar en un artículo de investigación, se debe de ya identificar el objeto de estudio en ese artículo en la parte metodológica. Tampoco en ninguna parte del artículo debo mencionar eso. Si no está en el título, aparece en la parte metodológica, igualito, puedo escribir en el título, como en el título también, ¿no? No debe aparecer. Sí va a aparecer el nombre de la institución, aquí lo he puesto solamente para el ejemplo. Sí va a aparecer cuando tenga la hoja que deje de aspectos generales, ahí se aparece el nombre. ¿Por qué? Porque el proyecto en la institución se aparece, pero ya cuando aparece para afuera en el informe científico de la tesis o en la publicación en un artículo científico, ahí no aparece, porque no aparece el sujeto. Porque estuve revisando algunos artículos que están publicados en Cielo, en algunos casos de la ponencia, en algunos en Scopus. No aparece, por ejemplo, hablan de un estudio realizado en un hospital. Dice un hospital general de la ciudad tal, ¿no?
pero en la parte metodológica ya hablan en qué hospitales. Si no quieren que lo identifiquen desde el inicio y aparece más abajo, no tiene sentido. ¿O sí? No tiene sentido. Pero te digo que sí. Sí, pues es que a veces le han corregido, ¿no? Pero se olvidaron de corregir en la parte metodológica, que lo identifican ahí. Sí, eso. O sea, son normas éticas. El problema es que no se aplican normas éticas. Y en segundo lugar, cada institución debe tener su comité de ética. Ese comité le va a rechazar. Nosotros ahí, yo estoy en la Facultad de Medicina actualmente, que abarca psicología, odontología, medicina y enfermería. Comité de ética, regresas, que arreglen todo esto de que aparece en la institución. Es norma ética, pero en otras universidades aparece el nombre hasta por lo demás, ¿no? Y como hemos explicado, pues, generalmente se encuentran deficiencias, ¿no? Sí. Hay comités de ética, ¿no? Patentes que tiene cada universidad. En la anterior oportunidad había un colega que le mencionó que quería hacer sobre residuos sólidos. Sí. Pero no sería mejor que se conozca, supongamos, la Universidad Nacional de Jaén, bueno, al final ha tenido una pésima, ¿no?, distribución o caracterización o disposición final de sus residuos sólidos. ¿No sería mejor dar a conocer esa información? ¿A quién? ¿El trabajo para quién es? ¿Para la comunidad o para la institución? Bueno, era en este caso el trabajo de investigación para su tesis de profesor, era para la institución. Para la institución sí le va a dar a conocer, pues es desde este sitio, ¿no? Ahora, si la institución quiere que salga el nombre, puede por escrito. Tendría que haber una autorización. Claro, pues sí. Por escrito, ¿no? Porque no interesa, pues, al final de cuentas, a mí me interesa el trabajo, cómo está concebido, a qué se ha llegado, ¿no? Pero me interesa el nombre. Ya, eso es en el sentido de que si yo quiero publicar esa investigación, ahí ya se obvia ese tipo de... Sí. Porque digo, para la institución se aparece desde el proyecto, en esos aspectos generales, el lugar donde se realiza la investigación. Ahí sí tiene que aparecer, pero esa parte es interna de la universidad. Bien, otro ejemplo que no tengo de investigación experimental. Aquí les decía, ¿no? Cuando hacen trabajos correlacionales, ¿qué ponen? ¿Existe correlación entre la variable X y la variable Y? Si existe correlación. ¿El problema? Si existe correlación o no existe correlación. ¿Qué es lo que me interesa? Si existe o no existe, ¿qué me interesa? Nivel. ¿Ah? Nivel. Significativo. Fuerza. Significación. Se ha encontrado en varias tesis. En todas tiene significación. ¿Por qué? Porque trabaja en nivel 0,05, ¿no? Y también encuentra, ya en el análisis no se encuentran los niveles más precisos de significación. Pero lo que me interesa a mí no es si es que existe significación, sino la fuerza de correlación. Porque cuando hay correlación, la correlación varía entre ¿qué? Entre 0 y 1. ¿Cuándo había correlación? Cuando tiene 0,1, cuando tiene 9. ¿Qué mido yo cuando veo entre 0 y 1? Se llama fuerza de correlación. ¿Cuándo hay fuerza de correlación? Valores de 0,8 para arriba. Si no, lo debajo hay mediana o no hay fuerza de correlación. Entonces, cuando se hace trabajos de investigación de esta naturaleza, tienen que investigar a profundidad las variables. ¿Están las variables de alguna manera correlacionadas? ¿Existe evidencia? ¿Qué trabajos existen? Vuelvo a comentar, en la escuela donde trabajo hay 20 o más trabajos de correlación, 19 0.01, 0.02, nada de fuerza de correlación. ¿Qué significa eso? ¿Que está mal? No, han hecho su trabajo. Lo que está mal es que no han investigado bien esas variables. No ha debido hacerse ese trabajo, no ha debido hacerse, porque debe haber evidencias de que no hay correlación entre esas variables. Si yo hago un trabajo de investigación de correlación no es porque tengo alguna evidencia, sino ¿para qué voy a hacer? El problema es que
Por eso es que el problema sale. ¿Existe correlación? No existe correlación. Si tengo un valor de 0,01, hay correlación, ¿no? La correlación existe, pero la fuerza de correlación es nula, por decirlo de alguna manera. Y lo que se mide es la fuerza de correlación, no si existe correlación. El nivel de significación indica la correlación, que sí hay correlación entre las variables. Esa correlación es extremadamente baja. O sea, sí, a lo que dice correlación, está diciendo que hay de 0 puntos hacia arriba. Y decir que existe correlación 6,0.1, ya no existe correlación. Sí existe correlación. Es muy baja. Es baja, pero la fuerza de correlación es muy baja, muy baja. Entonces lo que se debe medir es fuerza de correlación. Por eso los autores indican cuando una correlación tiene fuerza de validez a partir de 0,8 y a otros autores a partir de 0,75. Menos de eso hay una correlación baja y a partir de 0,5 pues no consideran correlación. Pues hay que saber analizar esto. Muchos hacen correlación. Los muchachos llegan, ¿no? Yo quiero hacer correlación. Oye, tú vas a hacer lo que quieres, aquí tú vas a hacer, tu trabajo debe servir para la comunidad, no es por lo que quieras hacer. Los muchachos pues hay que orientarlos, por eso deben haber en las líneas de investigación, los profesores deben tener su perfil de proyectos. ¿Quieres investigar? Acá tengo 5 proyectos probables. El otro profesor tiene 5 proyectos probables. Aquí, ya tienes avanzado. ¿Qué te parece? ¿Cuáles son tus intereses? Y esos proyectos ya han sido evaluados por la dirección de investigación, que son proyectos que van a contribuir al desarrollo. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Las líneas de investigación es para el desarrollo de la región. Hay otra palabra, región, ¿no? Muchos ponen la región, ¿qué ponen en región aquí? Cajamarca. En la región Cajamarca. Malo el título también. Región es una palabra de término político. Ustedes van a hacer en el departamento de Cajamarca, no en la región de Cajamarca. La región es política, lo metió don Fujimori ahí, trastocó todo eso y al final cada departamento es una región. Políticamente, ¿no? Para mandarle plata, ¿no? Nosotros estamos en un departamento, no la ubicación, eso es lo que queremos presentar o queremos presentar la parte política. Revisen ese término de región trastocado también, ¿no? Bien, aquí también vamos a ver probable estudio, probable resultado, fuerza de correlación, variable 1, aquí no necesita variable dependiente, pero podemos identificarlo. Una variable es personalidad, la otra, la palabra de enlace es en estudiantes, entre, palabra de enlace, y la otra variable es personal. Variable es adicción a redes sociales. Luego tenemos el objeto de estudio, son estudiantes de la Facultad de Educación, estudiantes, y a la vez de ahí sacamos las unidades de análisis también, decía que a veces están en uno solo las unidades de análisis. Luego lugar de estudio y el ámbito geográfico y el periodo de estudio, que es la delimitación temporal, ¿no? Y así podemos ir viendo de cada tipo de investigación que se puedan desarrollar. Aquí tenemos en qué medida la atención de salud ha influido en la tasa de mortalidad infantil de la provincia de Lambayeque durante 2015-2019. ¿Qué tipo de investigación es esta? Entonces, desde el problema ya me estoy identificando el tipo de investigación. Los anteriores hemos visto correlación y el primero que hemos visto, descriptivo. ¿Sí? Entonces ya desde el problema estoy ubicando. No hay aquí otro asiento. Ahí hay asientos. Está abordando los asientos por sus amigos o no me quiere dejar ahora. Entonces del problema ya veo el probable resultado, en qué medida, entonces yo voy a tener medidas, ¿no? una información de medición, voy a tener influencia, voy a tener una probable proporción, porcentaje, etcétera, ¿no? A eso voy a llegar, ¿no? Y también se evidencia el tipo de investigación. ¿Qué tipo de investigación hemos hablado? Evidencia por edad.
hay otras palabras que dicen, ¿de qué manera? Y estudiamos la manera, encontramos resultados de las maneras, no encontramos para poner de qué manera. Y a veces ponen en qué medida, pero no encuentran la medida, encuentran otra cosa, ¿no? Tienen que utilizar las palabras correctas, ¿no? Disculpen que voy a tomar, repito. ¿Qué tipo de investigación? ¿Ustedes no son profesores? ¿Enseñan investigación? ¿Son curados? ¿Son asesores? ¿Cómo? Y así lo saben a los alumnos, pues, que ustedes saben cómo se negocia esto. ¿Ah? Los tipos de investigación van a depender de cada especialidad. Cada especialidad tiene sus prolegómenos de tipos de investigación. Pero de manera general, revisemos. ¿En qué periodo se va a estudiar esto? ¿Ya pasó? ¿Y qué vemos? Cuando veo influido, quiere decir variable y otra variable. Acción de una variable sobre otra variable. En los experimentos, si quieren, experimentos, ¿qué tipo de acción de una variable y otra variable vemos? Causa y efecto. Causa y efecto. Doy en esta situación y luego después de cierto tiempo el efecto. ¿Sí? En este tipo ya sucedió. Yo veo efecto, quiero saber la causa. Son las investigaciones ex post facto. Ex post facto de manera general. Entonces aquí que vemos elementos de verificación, probable resultado, en qué medida, variable dependiente, que es la tasa de mortalidad, la variable, la palabra de enlace, que es influencia, variable independiente, que es atención de salud, objeto de estudio, unidad de análisis, que es los niños, infantes, el ámbito geográfico, ¿no? ¿Dónde va a ser? En Lambayeque, y en qué periodo, entre el 2015 y el 2019. Muy interesante esto de Marroquín, ¿no? Nos ayuda bastante a formular el problema, ¿no? Los componentes fundamentales de un problema son las variables y el objeto de estudio, que son la condición sine qua non que debe haber en una investigación. Identificar, objeto de estudio, y bien identificado, ¿no? Porque a veces, cuando hablamos de calidad de servicio, que hay objetos de estudio y hay otras unidades de análisis, a veces no se equivoca. Por eso hay que identificar bien sobre lo que se va a hacer la investigación. A ver qué vota, ¿no? Y la justificación, finalmente. Y debe llamarse justificación, ¿no? Porque algunos le llaman delimitación, con importancia. En el proyecto debe llamarse justificación. Voy a justificar mi estudio, no lo voy a hacer la importancia de mi estudio. Sí está relacionado el elemento, pero la palabra importancia debe utilizarse en el informe científico. En el informe científico sí debemos llamarle importancia, no justificación. Aquí, ya viendo sobre un artículo científico, todo esto que estamos hablando hasta aquí, hasta justificación, en el informe científico, ¿qué se va a llamar? Fuerte. Introducción. Todo eso es la introducción. Del proyecto se traslada igualitito, mejorando la sintaxis, y tenemos la introducción. Cuando hace la tesis, el alumno se rompe la cabeza para hacer la introducción, ¿no? Y acá está todo listo. Un buen proyecto. El proyecto, decía, me da el 60 y hasta el 70% del informe científico. ¿Traslado qué? Esto que es introducción. ¿Qué tengo después? Metodología, entonces marco teórico, pasa el marco teórico. ¿Qué tengo al siguiente? Diseño metodológico, ¿qué se llama? Materiales y métodos. ¿Y qué de nuevo voy a tener? Resultados, discusión y conclusiones. Eso es lo nuevo, porque las referencias van a ser iguales, los anexos van a ser iguales, o de repente agrego un anexo más, ¿no? Así de simple. Y el alumno se mata haciendo todo de nuevo, ¿no? Y el profesor que no sabe también hace de nuevo. Eso es así. Esto ya lo tenemos, proyecto, y la hipótesis, esto, más los objetivos, entran aquí en la introducción, materiales y métodos, diseño metodológico, resultados del momento. Resultados, discusión y conclusiones del momento. El sistema INRI, no es de la Cruz de Cristo, INRI. ¿Qué significa INRI?
Introducción, métodos, resultados y discusión. Así de simple. Informe científico. Si así le enseñaran al alumno, sacara 20. Ustedes van a sacar 20. Espero. Cuando hablamos de APA, en el informe científico, no va la palabra introducción. No se escribe la palabra introducción. Así dice el APA. Pero la universidad quiere que vaya introducción, porque así lo establece. Pero el estilo APA, no hay palabra introducción. Los primeros párrafos se refieren a introducción. Bien, ya la profesora Fanny va a colgar esa información del APA, por favor, revisen, ya va a entrar. Ahora les hemos bajado para que puedan tener toda revisen bien el APA, hay niveles de la redacción y una serie de cosas para aprender sobre el APA. La justificación es las razones por las cuales realizamos la investigación. Se anticipan las necesidades a satisfacer, los beneficios que se producirán. Por eso cuando se haga un trabajo de investigación es para mejorar, para ayudar a la comunidad, a la institución. No es hacer un trabajo por hacer. Para eso es. No debemos perder tiempo, esfuerzo y dinero investigando la inmortalidad de la mosca. Debemos hacer cosas productivas. Eso tienen que manejarlo con el estudiante, ¿no? Cuando hagan correlación, digan pues si es que hay correlación, pero se va a encontrar una correlación de 0.01. Mal direccionado ese trabajo. Entonces se expone en qué medida la investigación aportará a la solución de carencia de conocimiento, si es que fuera esa situación, cómo contribuirá a responder las expectativas y demandas de la comunidad o de la institución que se hace. En esencia es, ¿para qué va a servir mi trabajo de investigación? ¿Para qué va a ser? Es en esencia. Sin embargo, pues esa justificación puede ser de conocimientos, puede ser social, una serie de factores. Pero los que leen libros y copias de libros, no, que la justificación que tiene que ser social, que tiene que ser aquí, que tiene que ser más allá, que tiene que ser más allá, hasta por acá. No, vean qué es lo que calza con lo que su trabajo, en cuál de ellas calza, ¿no? Puede ser 2 o 3 de ellos, ¿no? Pero no tiene que ser en todas, ¿no? Porque fui a dar un doctorado ahí en una universidad del norte, y el profesor que les enseñó y ponía justificación, porque es tecnológica, es técnica tecnológica, porque va a utilizar un microscopio, pues, imagínense, ¿no? Es muy raro, porque utiliza un microscopio es técnico, pero tiene que poner así como se dice, que por eso no lo pone, eso lo jala, es así. Por favor, entonces ustedes vean dónde calza su demandas, expectativas, sobre todo si de apoyo a la comunidad, cuál de ellas, ¿no? Pues si 2 o 3, ¿no? Que vamos a describir. En esencia, entonces, es para qué servirán estos resultados de la investigación. ¿Por qué es necesaria e importante hacer esta investigación? En esencia es eso, ¿no? Es una declaración muy rápida. Entonces, les decía también el día de ayer cuáles son lo que yo escribo dentro del proyecto de investigación. ¿Cuál es lo mío? ¿Cuál es mi parte argumentativa? ¿En qué parte yo voy a redactar la argumentación? Aquí. ¿Y en qué parte más? ¿Hemos hablado? Sí, en la realidad, situación del problema. Ahí es donde yo tengo que exponer. En el resto, en marco teórico, vamos a ver, esto es lo que dicen los autores, ¿no? Sin embargo, pues, los de educación, les digo, no que tiene que haber una interpretación, no que hay que poner el doctor en su título, comillas, no, eso es de primaria, no existe esa cosa. Pero hay algunos que les exigen hacer así, ¿cierto? No hay nada de doctor, ni comillas, ni título, y hasta objetivo no es necesario, ¿no? ¿Y lo que me interesa? ¿Qué me interesa de un trabajo de investigación? ¿Qué me interesa para mi trabajo? En este caso, para mi trabajo en el proyecto, ¿qué me interesa? Y que me va a interesar cuando haga la redacción del informe científico. Para eso es esos antecedentes. ¿Qué es lo que me debe interesar de manera general? Los resultados,
conclusiones, discusión, ¿no? Para eso están los resultados de las conclusiones, ¿no? Tipo de investigación, Podría ser, ¿no? muestra, ¿Ah? muestra, Podría ser, podría ser. objetivo, La metodología de manera general, pero lo importante es los métodos que se utilizó y sobre todo qué instrumento utilizó para recolectar los datos. Ahí, qué instrumento utilizó. Eso me dirige bien la investigación para ver si yo puedo aplicar los mismos. Entonces, hay que saber, ¿no? Pero sacan que el objetivo, que el doctor, comillas, va a mejorar acá y no sé qué dinero, ¿no? Tenemos que ser prácticos. Por eso es que el marco teórico resulta un mamotreto de este vuelo, pues, ¿no? Debe ser lo esencial. Por eso del marco teórico, ¿qué debo redactar en el marco teórico? ¿Qué cantidad de información de un trabajo de investigación o de una tesis, por ejemplo? ¿Qué cantidad de información debo redactar? ¿Cuántas páginas? ¿Hable? ¿No? Sí, de cada autor de un trabajo de investigación, ¿qué cantidad de información debo presentar? De cada trabajo de investigación, hay un autor de ese trabajo de investigación. ¿Qué cantidad debo sacar de ese autor para mi trabajo? ¿Qué cantidad de información? ¿Ah? Un párrafo. O sea, un párrafo, nada más. Si el trabajo es muy importante, 2 párrafos. Y si es extremadamente importante, 3 párrafos. Nada más. Y cada párrafo hemos dicho de cuántas líneas. 6, 8. Pues la mayoría va a tener un párrafo. Y debemos buscar, vamos a ver el tipo de citas, debemos buscar que sean los trabajos trascendentes. Hay un trabajo que habla, como decíamos, de las mineras, y yo estoy diciendo acá de restaurantes. No debe estar ahí, ¿no? No debe estar, no va a servir para nada. Es llenar el mamotreto, no. Bien. Se expone en detalle para qué se realizará la investigación, se plantean juicios, y a propósito de citas. En justificación no hay citas. No voy a justificar con una cita mi trabajo, yo tengo que justificar lo mío, no lo que dice el trabajo de allá. No hay citas. Juicios razonables sobre el sentido, el interés que se persigue en la investigación frente a compromisos científicos, académicos, sociales o institucionales. Las razones que son de trascendencia para realizar la investigación, cómo aplicar de forma detallada por qué es conveniente y cuáles son los beneficios que se esperan en el conocimiento adquirido. ¿Ya estamos? Vergara nos va a hacer una presentación para utilizar el Mendeley, ¿no? Para guardar la información, que es una información importante. Vamos a ir a la sala de profesores. No lo quiera el profesor. Vamos a aprender, no se preocupe. Vamos a aprender. Hay tiempo para todos. Y es más, les he pedido, si alguien maneja alguna herramienta, por favor, enséñenos. Yo estoy ávido por conocer también. Yo no sé todo. Me interesa conocer qué maneja. Se exponen las razones de trascendencia. Se dirige, mire, tener en cuenta esto, ¿no? Que la justificación es para los evaluadores, y el jurado ni revisa esta parte. Para esto, los evaluadores son los que revisan, conversaciones afuera, salen por favor. Es para los evaluadores. Y particularmente para los que financian. Quien financia proyectos de investigación, a ellos tienen que convencerlos que su trabajo es importante. Eso es lo trascendente de esto. Y generalmente ponen así cosas, tonterías a eso. Pero eso es lo trascendente. ¿Por qué es importante mi trabajo? ¿Para qué va a servir? El evaluador de financiamiento va a decir, bueno, hay tanta gente que va a servir este trabajo. No, que es para un grupo. Va a servir para toda la comunidad. 20, parece aquí 5 niños, por decirlo así. Entonces ellos valoran a quién va a servir más el trabajo. Hay que tener en cuenta eso cuando hace evaluación. Entonces,
el discurso narrativo es importante, ¿no? Hay que saber convencer. Es muy importante la sintaxis, cómo presentar. Manden, cuando van a hacer trabajos para afuera, manden a personas de lengua y literatura para que los redacten. A veces lo leemos, lo releemos para nosotros está bonito, pero el que lo lee no entiende nada. Entonces, ¿sobre qué aspecto vamos a tener? En lo científico, en lo social, en lo institucional. Entonces, es lo que decía, no, el profesor que enseña qué tiene que ser aquí, qué tiene que ser allá, qué tiene que ser más. No, de repente no es institucional, pues, porque el trabajo no es para la institución, es para una comunidad. Entonces, ¿por qué hacer esta parte, no? O es en lo social, no es en lo social, pero es institucional, ¿no? Entonces, hay que ver en cuál calza sobre esta redacción que debo convencer al jurado o a la institución que va a financiar para que me dé los financiamientos correspondientes. Hacer un detalle de los beneficiarios. ¿Quiénes se van a beneficiar? ¿Son los alumnos directos o los que recibirán beneficios del proyecto y de su producto? ¿Son los receptores, beneficiarios directos o beneficiarios a la vez que son receptores? Pautas no exhaustivas, la conveniencia, la relevancia social, el impacto que va a dar acá, incluso utilizar la palabra impacto, ¿no? Porque impacta también que evalúa. Entonces, hay que convencerlos, hay que buscar esas palabritas rebuscadas para hacerlos que se enamoren de mi proyecto, ¿no? Eso tenemos que dar. ¿Qué implicancias prácticas? Pues aquí, por ejemplo, un proyecto es interesante porque ustedes van a formar a estudiantes, ¿no? Ustedes van a ser jurados, ustedes van a ser asesores, ¿no? Y en todas las asignaturas debería darse esta situación. ¿Qué valor teórico vamos a tener? Ustedes, por ejemplo, tienen un valor teórico inmenso porque están recibiendo otro tipo de información. Entonces, hay que ver a la población a que se dirige esta parte. ¿Qué utilizar metodología? Porque puede ser que voy a manejar un nuevo instrumento de investigación. Yo voy a construir un instrumento de investigación metodológico. Y en los últimos años se está considerando el aspecto ético, es muy importante la parte ética que se incluya, la parte de género. Entonces están las agencias financieras, cuando dicen a mujeres que están desprotegidas, les cae de perilla, ¿no? Y finalmente, pues, la parte del medio ambiente, ¿no? Todo está viendo ese medio ambiente, de qué manera va a afectar al medio ambiente o va a ayudar a superar estas situaciones que están destruyendo al medio ambiente. Entonces, ten en cuenta que está dirigido a un jurado. Entonces, hay que persuadir de que este trabajo es necesario, es relevante, ¿no? Si el problema, y todo este capítulo que hemos llegado, no tiene una buena concepción, entonces, de ahí para adelante va a ser malo todo, porque no identificado. Entonces, ahí el jurado, por ejemplo, ve un problema y ve el título, ¿no? El título es una cosa, el problema dice otra cosa, los objetivos son otra cosa. Es eso. Hay un trastorno. Tiene que haber coherencia. Entonces, toda esta parte tiene que ser sin buen análisis. Y hay que ver entonces de mejorar este planteamiento. ¿Qué aspectos? La conveniencia, la relevancia social, implicancias prácticas, valor teórico, cultural y todo esto de lo que hablamos de presentar. Entonces la argumentación va a ser muy importante, ¿no? La narrativa es importantísima aquí, cómo se debe presentar la temática y el enfoque, ¿no? Y en esencia, pues, las razones, ¿no? Para responder a demandas, interrogantes sobre los hallazgos que se van a obtener, ¿no? Y claro, finalmente, cuando es trabajo de investigación, tiene que ser el trabajo de naturaleza científica, ¿no? Puede ser tecnológico también, dependiendo de cómo está desarrollándose las escuelas profesionales. Hay que vender nuestro trabajo, ¿no? Este es para vender nuestro trabajo, ¿no? Hay que saber convencer a los demás, o sea, hay que saber redactar bien, ¿no? Ese plan de convencimiento al jurado de cómo convencerlo, ¿no? Aunque ese jurado ni lo lees. No se deben citar, no hay citas. En situación problemática sí hay citas. Citas de antecedentes, de datos de los últimos años. Y finalmente hay que ver ya sobre el estudio la relevancia, el problema y el enfoque abordado. ¿Tiene valor sustantivo que merezca hacerse la investigación? Entonces hay que juzgar
hasta qué punto lo explicitado es pertinente y significativo a las prioridades del campo de investigación. Indicadores para evaluar la relevancia: oportunidad, potencialidad del conocimiento y amplitud. La oportunidad es vigente lo que se va a producir. La potencialidad es de desarrollo y perfeccionamiento del conocimiento. Amplitud, a qué cantidad de población nosotros vamos a dar solución o mejorar esta situación. Y la factibilidad está relacionada con el tratamiento del estudio. Es posible ejecutar la investigación, alcanzar los objetivos. Es suficiente la información que tengo sobre la cual me estoy basando. Hay financiamiento, porque a veces se requiere financiamiento, ¿no? Recursos, con capacidad hasta del asesor que maneje bien esta parte del problema que se está tratando, ¿no? Pues, somos un profesor solamente de relleno, ¿no? Y no maneja bien, pues no va a ayudar mucho al estudiante. En ese contexto sí debe tener un coasesor, el profesor sí tiene que ser de la especialidad, ¿no? Es más, no sé, aquí depende de la institución, el coasesor con frecuencia es de otra institución. Entonces, en ese contexto, la institución, si bien por ejemplo puede ser de Cayetano Heredia, por decir el coasesor tiene que mandar su currículum breve, pero sí su grado académico, su título profesional, ¿no? Porque hoy nadie puede ser profesor si es que no tiene mínimo maestría, ¿no? ¿Todos tienen maestría aquí? Todos tienen títulos. Tienen tiempo los que no tienen tiempo los que no han ido, ¿no? Aplíquense. Evaluar las posibilidades de acceso a información actualizada, la confiabilidad y validez de esta información. Las fuentes bibliográficas, es muy importante de los últimos años. La asesoría de especialistas, ¿no? Tener en cuenta donde voy a recolectar los datos y si me van a poder dar la información. ¿Quiénes van a intervenir como sujeto de ser investigado? Y recursos técnicos y económicos previstos, ¿no? Criterios para evaluar la justificación, la conveniencia, la relevancia social, las implicaciones prácticas, valor teórico, la utilidad metodológica.